Gracias. Buena tarde. Como les mencionaba Claudio, yo soy de Colombia, soy investigadora en Agrosavia, llevo 15 años en la institución, 15 y medio, y lidero esta parte del piloto del proyecto. Nos invitó muy amable INIA y Fontagro a participar, y entonces pues aquí estamos. Tenemos unos resultados bien importantes, no estamos conectados específicamente al tema de la teledetección que tienen mis compañeros, puesto que tenemos un poquito de problemas de nubes, poquito, pero y eso ha hecho que no nos podamos conectar directamente con estas temáticas. Pero tenemos agricultura de precisión, agricultura 4.0, y hemos avanzado de una manera bien importante en las tecnologías para el uso eficiente del agua para los productores del norte del valle. Entonces, pues empecemos. El piloto está ubicado en el suroccidente colombiano, en el departamento del Valle del Cauca. Tenemos una parcela bien importante, bueno, 10 parcelas aquí en el norte del valle y otra en Palmira, que no está aquí señalada, pero también está. Tenemos en total 11 parcelas, tenemos 8 frutales, caña de azúcar y maíz, ¿sí? En ellos trabajamos estas temáticas. En el norte del valle, si esto me deja mostrarles, estamos en el distrito de riego RUT. Este es un distrito de riego completo de 3 municipios, Roldanillo, La Unión, Toro, son 10.500 hectáreas, y la fuente principal, si ustedes ven, es el segundo río más importante del país, atraviesa desde el departamento del Cauca hasta el río Magdalena en el norte del país. Este río es el segundo más importante de Colombia, y aquí a la salida del distrito tiene 1.500 metros cúbicos por segundo, ¿sí? Entonces tenemos una fuente, y esta es la fuente de la cual se irriga todas estas 10.500 hectáreas. Bueno, acá empieza, y bueno, ya les voy a mostrar un poquito más la ubicación de los cultivos. Tenemos vid, papaya, maracuyá, caña, cacao, lima ácida, tahití, aguacate, guanábana, guayaba y maíz. Estos son más o menos las parcelas representativas del 80% de los cultivos del distrito de riego. La caña de azúcar es el cultivo más importante del departamento y el segundo cultivo más importante del país, y ocupa en este caso el 80%, no, el 73%, y con el maíz ocupan el 80% del área que tenemos en investigación. El otro 20% del área que estamos investigando lo ocupan los frutales. El frutal más importante para nosotros en el norte del valle es la vid. ¿Sí? Ok. Listo. Para contextualizar un poco en los regímenes y la variabilidad que hemos tenido en los últimos tiempos y que justifica la ejecución del proyecto, aunque ustedes vean que tenemos 1.500 metros cúbicos por segundo, en realidad la situación no es así todo el año o todos los años, y para el 2021, esta cosita… Bueno, arriba en las 2 líneas amarillas, la línea continua es la precipitación y la punteada es la evapotranspiración. Tuvimos un rango bien amplio, tuvimos un superávit de precipitación, estuvimos inundados, vinimos en el 2023 a presentar los resultados, y el doctor Alfonso dijo que era un proyecto de drenaje y no un proyecto de riego. Y en el 2022 pues tuvimos un poquito menos de precipitación, pero igual estábamos en condiciones de drenaje, y en el 2023 pues lo que pueden ver es un rango bien amplio, y tenemos una sequía, ha pasado para todo el departamento, para todo el distrito de riego. Los productores han sufrido mucho, pero el administrador del distrito está feliz porque le están comprando agua, como diríamos en mi patria, a la lata, o sea, mucho. Entonces ellos están felices porque están vendiendo ahora sí mucha agua, con este déficit tan tremendo. La línea verde aquí, que no se las puedo mostrar, pero es la verde, es la media mensual multianual de la precipitación para el sitio. Entonces, pues bueno, esta es más o menos la distribución de los cultivos. Las manchas verdes casi que continuas son la caña de azúcar, y la vid
como les decía, es las lila y es pues como el frutal más importante. Nosotros trabajamos aquí, como pueden ver, en todos estos frutales que están en el marco rojo y pues la caña, allí ven que ocupan más del 80% en la caña y el maíz. Ok, ¿qué hicimos? Cuando nos invitaron a participar, teníamos la libertad de escoger el sector donde íbamos a trabajar y el sector más importante, como les digo, para la producción de frutas del país, el segundo más importante del país, es el norte del Valle del Cauca. Toda la fruta de clima cálido que se comercializa en el país, en Bogotá, en Corabastos, viene del norte del Valle del Cauca, la fruta de clima cálido. Como vieron, nosotros tenemos 24 grados, media de 24 grados en esta zona y ahora hemos subido a 25 y a 26. Está en ascenso. Bueno, entonces, ¿qué hicimos? Decidimos instalar en el distrito RUT precisamente porque es una zona importante socioeconómicamente, pero además porque está muy organizado el distrito. El distrito tiene una asociación que se llama la Asociación de Usuarios del Distrito de Riego RUT, ASORUT, y ellos tienen una gerencia técnica bien capacitada y tienen pues una administración muy organizada y sabíamos que podíamos contar con ellos. Incluso ellos nos dieron un monto similar al que nos asignó INIA para el trabajo que tenemos en este momento y por eso hemos llegado a unos resultados bien importantes y pues los pudimos cubrir. Entonces, instalamos una red IoT, Internet de las Cosas, y con esta red que consta de 10 estaciones, 5 nodos repetidores y un nodo principal, la red lo que hace es capturar la información esto no me da, bueno, pero les voy contando, pero a ti es que hay que hacerle futuro, listo. Ya, que va a sacar músculo. Listo, entonces cada una de las parcelas tiene una torre de transmisión, a la torre está conectado un sensor de humedad, 2 sensores de humedad del suelo que se han ubicado a la profundidad media de las raíces y cada 2 de ellas envía la información a un nodo repetidor y el nodo repetidor le envía a una estación principal que está ubicada en el centro administrativo de la asociación de usuarios y esa información va a la nube. Con esta información de contenido de humedad del suelo, los productores tienen información en tiempo real y toman decisiones oportunas sobre si regar o no regar. ¿Sí? Ok. Entonces, eso se repite para los 10 cultivos y nosotros lo que hicimos fue determinar con los productores mismos a qué profundidad íbamos a instalar esos sensores en función de la distribución media de las raíces y nosotros hacemos balance hídrico en la zona media de raíces en el sitio donde el agua se necesita. Entonces, para cada uno encontramos la profundidad de la raíz, la cuantificamos y allí instalamos los sensores y durante todo el proceso estuvieron vinculados los productores y ellos mismos hacían la práctica de instalación. Ok, entonces lo que tenemos, palabras más, palabras menos, es estas torres de aquí que tienen aquí en el suelo conectados los 2 sensores para los 10 cultivos y torres autónomas que no necesitan ser conectadas a la electricidad y los productores están regando en función de la información que les da el sensor. ¿Qué tenemos? Entonces, como ya todos deben conocer, esta es una serie de humedad del suelo. La serie nos está mostrando cuando tenemos un déficit o cuando tenemos un exceso hídrico y a veces teníamos excesos hídricos sin tener precipitación y sin tener riego y entonces comenzamos a indagar y obviamente teníamos problemas en los frutales que no florecían y encontramos que esos excesos hídricos y encontramos las razones por las cuales esos excesos hídricos se presentaban en el sitio sin riego y sin precipitación. Ya les voy a mostrar por qué. Bueno, la información, aquí tienen dos series, ya se las voy a mostrar ahora, de 7:30 y 13:15, son los 2 momentos en los que se consulta la información en el día,
para tomar la decisión de regar o no regar, ¿sí? Hay dos momentos en que se toma la información y se puede consultar online. Ok, entonces, además, para tomar la decisión de regar o no, necesitamos un parámetro, un indicador que nos diga en qué estado de humedad está el suelo para saber si está en déficit o está en exceso, y ese parámetro es la capacidad de campo. Lo normal es que todos nosotros mandamos un anillo al laboratorio y entonces allí determinamos la capacidad de campo. A nosotros nos dio unos valores muy locos, lo que nos devolvió el laboratorio, y entonces eran capacidades de campo de 48, 52, o sea, una cosa que nos iba a sobreestimar el riego. Entonces lo que hicimos fue determinarlo desde la serie de humedad del primer año para hacer esa recomendación, y tomamos cada serie, y de cada serie de la sección del periodo de drenaje tomamos la moda. La moda es el parámetro estadístico que más se repite dentro de una serie, y con ese parámetro identificamos que era la capacidad de campo, es la humedad que tiene el suelo en equilibrio de todas las fuerzas, equilibrio del sistema, y entonces se demora un tiempo. Nosotros lo determinamos para esta serie más o menos de 6 horas. O sea, el suelo está en equilibrio antes de empezar de iniciar una nueva consumo por parte de la planta y la atmósfera, más o menos una estabilidad de 6 horas, ¿sí? No en el mismo valor, pero sí con una variación bien pequeña. Esa moda la tomamos como la capacidad de campo de la serie de drenaje, o sea, de una seccioncita de estas de aquí, ¿sí? Y la promediamos de varias series, de varias secciones, y entonces esa fue nuestra capacidad de campo que tenía. Bueno, esto tiene un fundamento científico, no me lo inventé yo, esto ya está publicado, y ese valor lo tomamos como la capacidad de campo, y en realidad tenía unos valores mucho más coherentes que lo que nos había enviado el laboratorio, y con base en eso hicimos los programas de riego. Ok, entonces, como les decía, teníamos problemas de excesos. Aquí está un huerto de paltos, ¿cómo le dicen en Uruguay? Aguacate. Un huerto de aguacate, y acá tenemos un canal de riego. Este canal siempre tiene una cota, el espejo de agua tiene una cota más alta que la base, pues, del terreno, y entonces obviamente por física el agua se viene hacia acá, drena hacia acá, y mantenía nuestro huerto inundado. Entonces teníamos unos excesos hídricos sin lluvia, sin riego, pero inundados, ¿sí? Entonces le dijimos al operador del riego, al distrito de riego, solucione, porque es que está perjudicando al productor. Bueno, afortunadamente ellos pues pusieron recursos, quieren la solución, y fueron muy solidarios con todos los problemas que identificamos. Aquí, como pueden ver en la gráfica, si esta cosa me deja presentar ya. Aquí tenemos la capacidad de campo, y aquí tenemos la serie de humedad del suelo. Observen el exceso. Aquí hubo un cierre de la compuerta, y casi que linealmente bajó el nivel del agua. Entonces, y aquí pues volvieron a regar, y entonces volvió y subió. Este fruto se desarrolló en exceso de humedad. Obviamente salió mucho después en la temporada, como dicen ustedes, o el periodo de cosecha, como diríamos nosotros. Estos son más o menos los niveles que mantienen los niveles freáticos, y aquí podemos, dentro de un aljibe, ver el agua a 1 metro, y cuando hay un poco más de estiaje, que tampoco es que sea mucho, lo tenemos a 2 metros, pero siempre visible. Bueno, en algunas zonas está a 80 centímetros. Ok, este es pues más o menos uno de los inconvenientes. Aquí tenemos un inconveniente ya creado por el productor. Este sí es completamente de riego. Miren la capacidad de campo, y todo esto es riego. Este es un cultivo de papaya. Ahora Claudio también mostró una papaya. Este es un cultivo de papaya, y se siembra en camas bien altas. Si las ven, son de casi 50 centímetros de alto, y tienen una capacidad de drenaje bien importante. Sin embargo, así se desarrolla la papaya en este sector,
Y nos fuimos a revisar, claro, el productor lo que está viendo es como este suelo fracturado en la capa superior, y cuando ve esto, para él el suelo completo está seco, está en déficit, y entonces vuelven a regar. Todo este canal está completamente húmedo, se hunden las botas, y debajo del suelo, si uno levanta un poco aquí, está igualmente encharcado. Entonces, esas son cosas que le hicimos ver a los productores. Sin embargo, esta era la forma como ellos estaban regando. Miren todos los pulsos de riego que se ven, porque fue en un periodo seco. Ok, aquí está un poco más la evidencia, más cercana. Todo esto está inundado, y miren los surcos como de la corriente de agua, de la corriente de drenaje en un suelo que está completamente encharcado, ¿sí? Son 1.500 metros cúbicos por segundo que los estamos aprovechando, todos los necesiten o no los necesiten, ¿vale? Ok, el déficit también estaba presente, sobre todo en la caña y el maíz. Este es un cultivo, miren dónde está la capacidad de campo, bueno, ahí se ve, aquí está, y aquí está la línea de humedad del suelo. Este es más o menos debido a este tipo de riego, sí, cero eficiente, miren aquí, y entonces hacen este tipo de riego para la caña del maíz, y la caña del maíz se desarrolla en este tipo de condiciones por debajo de la capacidad de campo, y aquí está la curva de crecimiento. Ok, aquí también tenemos una condición un poco también por debajo de la capacidad de campo. Observen, incluso por debajo del límite de riego. Nosotros regamos hasta que en este tipo de suelos, porque son unas arcillas, hasta el 80% de la capacidad de campo, y volvemos a regar cuando la humedad está en el 64% de la capacidad de campo. Tenemos este rango para humedad disponible. Sin embargo, el productor regaba por debajo de este umbral. Y sin embargo, a pesar de tener muchos inputs de riego, la humedad no alcanzaba, no le daba el volumen que aplicaba para cumplir con el 80%. Este es un poco el escenario de ese huerto en periodo de cosecha. No estaba tampoco tan deshidratado, no había tanto problema, pero la cosecha era tardía, ¿sí? Ok. Ok, aquí está un poco la comparación del antes 2022 y después del 2023 de nuestro escenario productivo para los 10 cultivos. Tenemos el rendimiento 2022, el rendimiento 2023, el volumen de agua usado, la productividad del agua, la diferencia en el uso del agua el 2022 y 2023 y el ahorro del agua. Observen esta ahorro del agua para maíz, maracuyá, papaya y vid. Sí, ellos usan una cantidad excesiva, bueno, de hecho todos, miren, 61, 79, es decir, ellos aplicaron esta agua en el 2022, perdón, esta agua en el, no, solo está la diferencia, mire que todas las diferencias son positivas, 2022 menos 2023, y nos daban todos estos metros cúbicos por hectárea año excesivos. Incluso para el maracuyá fue el cultivo con mucho más volumen de agua botado. Ya les voy a mostrar más o menos por qué, a qué le asignamos ese volumen de agua exagerado, y llegamos a un ahorro del 97.9% para ese cultivo que lo mantenían inundado, ¿vale? En función de solo poner en ese cultivo un sensor de humedad, mejorar la tecnología. Ok, esto es lo que tenemos. Y ¿cuáles son las posibles causas? Bueno, goteros, la vid en Colombia se riega, en el norte del valle se riega aéreo, le digo yo. Los goteros no tienen mantenimiento, recambio. Esta es la eficiencia con la que riega ese gotero, el gotero de chorro. Este es uno sin gotero. Este es el escenario de maracuyá, miren.
O sea, es decentemente, la manguera les conduce el agua, pero no hace absolutamente nada más. Y esto no es que botó el gotero, esto es una perforación con una puntilla, con algo cortopunzante. Y esto, pues, sí es un daño por un animal, pero no se arreglan. O sea, no hay un uso eficiente del agua desde ningún punto de vista. Todo eso se lo dijimos y entonces el distrito tilín, miren a ver qué van a hacer, y está controlando ya, exigiéndole a los productores este tipo de arreglos, ¿ok? Bueno, esas es más o menos las razones por las cuales, además de estas intrusiones de cauce, de canales hacia los huertos y esta parte de las fallas en los sistemas de riego, las principales responsables de el mal uso del agua, el uso poco eficiente o nada eficiente del agua. Durante todo el proceso, en las fincas que estábamos trabajando, en las 10 fincas, invitábamos a los productores y les explicábamos todos los componentes que tienen las torres, cómo se hace el mantenimiento, cómo se baja la información desde la SIM de seguridad, porque pues como ya les dije, es una red IoT, tienen la información en tiempo real en la web, pero también tiene una SIM de respaldo y se le explicaba a los productores cómo bajar la información, cómo hacerle el mantenimiento, cómo se instala, cómo instalan un logger en este tubo, en esa torre, esta es la antena Wi-Fi, ay no, esto no. Cielo santo. Nada, bueno, allá en la punta blanca es la antena Wi-Fi, aquí está. Este tubo de aquí, y les explicábamos absolutamente, todos los productores conocen la estación, saben cómo instalarla, cómo arreglarla, si falla, cómo hacerle algo de mantenimiento, a menos que sea un daño muy grave y ellos no lo puedan controlar. Todo eso lo trabajamos con ellos en varias jornadas en el sitio. Los productores se les explicaba bien cómo será el sensor, qué tiene el sensor, dónde se instala el sensor, todo esto, pues porque lo que más falla son los sensores, y hacíamos con ellos la práctica de instalación del sensor de descarga de datos. Para la descarga de datos les generamos un video en YouTube al que ellos pueden entrar, y paso a ir siguiendo el video, porque eso es muy difícil para un productor recordar todo lo que le decíamos. Entonces le hicimos video, y el video tiene un link en un manual para que ingresen a hacer esa práctica. Bueno, nosotros, para los productores que están conectados a la red IoT, generamos el video y ellos pueden ingresar en cualquier momento del día a consultar el contenido de humedad del agua, del suelo, perdón, en la web. Pero también generamos una recomendación que se la dimos a los que tienen características edáficas similares y un cultivo similar, y generamos con todas las series de 3 años que tomamos una recomendación de riego para los que no están conectados a la red. Generamos para los que sí, para los que no los quisimos dejar por fuera, y entonces en función de esas capacidades de campo generamos frecuencias y periodos de riego aproximados, y entonces me decían, pues no corresponde, y yo pues entre que vaya y riegue 2 horas el viernes por la noche a que tenga una frecuencia de riego medida en un sitio que tiene características similares, pues yo prefiero eso a no tener nada, una recomendación. Entonces generamos esta recomendación para ellos e hicimos un derrotero así bien, en Colombia le decimos coquito, bien paso a paso, del proceso que debe llevar un productor que tenga una antena de la red IoT. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuáles son los parámetros que debe considerar? Cómo opera, y eso también, como les digo, está en un video, pero además está en un manual de usuario. Entonces, hicimos un manual técnico para los productores, y este manual que está en esta dirección y que va a quedar en las memorias para que lo consulten. En realidad, si usted tiene una estación con un sensor o tiene un sensor de humedad del suelo tipo capacitancia, tipo yeso, tipo, bueno, cualquier FDR,
y lo tiene, usted puede usar la tecnología que nosotros generamos para saber si regar o no regar. Ya les voy a explicar un poquito en la siguiente diapositiva qué hay que hacer. Entonces entran aquí y aquí está todo lo que hicimos, el paso a paso, y por lo que me dijeron mis colegas está muy legible, ¿sí? Ok. Entonces aquí está, se llama Agricultura 4.0, cuándo, cuánto y cómo regar. La foto es muy representativa de la condición productiva de mi país, no del sitio de mi país. Nosotros mantenemos esta cantidad de nubes y por eso es que no podemos usar teledetección para comunicarnos, para hacer esta parte que informaron ahora los colegas. Entonces, como les decía, un video demostrativo y una hoja de cálculo que indica al productor si debe regar o no, solo digitando el valor de humedad del suelo. Si usted tiene un sensor de humedad del suelo, puede usarlo. Lo único que necesita, como les mencionaba antes, vea, y aquí tienen el código QR para descargar esa plantilla y operar con ella. Y lo único que tiene que hacer es conocer la capacidad de campo del suelo en porcentaje. Entonces tiene su capacidad de campo, le calcula el 80% que es el límite máximo, la decisión de riego que es el 64%, aquí está todas las fechas, el día que usted consulta, en realidad a las 7:30 y a las 1:30 de la tarde, usted digita esta columna y esta, lo demás solo el contenido a capacidad de campo. Esta columna y la hoja de cálculo le dice no regar o regar, ¿sí? Es todo lo que hay que hacer. Si usted tiene un sensor y la capacidad de campo, puede usar esta plantillita, ¿vale? Ok. Y bueno, eso era lo que tenía para contarles. No me dijeron nada. Y muchas gracias.